de mis libros. El capitán Vidal no es mi padre. Me queda muy claro, dijo Mercedes con gentileza, rodeándole los hombros con el brazo. Pero ven conmigo, te llevaré con tu madre. Estoy segura de que ya te está buscando. Sintió su brazo cálido y fuerte. Página 14, ¿no es preciosa mi madre?, preguntó Ofelia. Es el bebé quien la pone enferma. ¿Tú tienes un hermano? Sí, tengo uno, respondió la mujer. Vas a querer al tuyo, mucho, ya lo verás. Y no podrás evitarlo. Mercedes volvió a sonreír. Había tristeza en sus ojos, Ofelia lo veía. Era como si también supiera lo que significaba la pérdida. Desde lo alto del arco de piedra, el hada las observó alejarse hacia el molino. La mujer y la niña, primavera y verano, codo a codo. La niña regresaría. El hada se cercioraría de que ocurriera. Muy pronto. Tan pronto como su amo lo dispusiera. Página 15. S. 3. Solo un ratón. Y, Mercedes tenía un hermano. Pedro era uno de los hombres escondidos en el bosque, un maqui, como se autodenominaban. Un guerrero de la resistencia que se escondía precisamente de los soldados para los que Mercedes cocinaba y limpiaba. El capitán Vidal y sus oficiales estaban planeando cómo cazarlos cuando Mercedes entró con el pan, el queso y el vino que el capitán había ordenado. La mesa donde hoy extendían el mapa solía ser la misma en la que comían el molinero y su familia. Hoy, lo único que se servía en esa mesa era muerte. Muerte y miedo. Las llamas que bailaban en la chimenea proyectaban sombras de cuchillos y rifles sobre las paredes encaladas y los rostros que se inclinaban sobre el mapa. Mercedes puso la charola en la mesa y con toda naturalidad echó un vistazo a las marcas que indicaban las posiciones militares. Los guerrilleros se quedan en el bosque porque ahí es difícil seguirles el rastro, la voz de Vidal era tan inexpresiva como su rostro. La escoria conoce este lugar mucho mejor que nosotros. Bloquearemos, pues, todos los accesos al bosque. Aquí. Y aquí, colocó el dedo enfundado en el guante negro sobre el mapa, como un misil. Pon atención, Mercedes, y dile a tu hermano lo que planean o estará muerto en una semana. Comida, medicina, lo almacenaremos todo. Justo aquí, Vidal puso el dedo sobre el molino. Necesitamos forzarlos a que bajen de la colina, y así ellos vendrán a nosotros. Aquí, Mercedes, lo almacenarán todo aquí. Se tomó su tiempo para vaciar la charola y poner la comida en la mesa, contenta de resultarles absolutamente invisible. Era solo una criada, una pieza más en la habitación, como las sillas o la chimenea. Estableceremos 3 nuevos puestos de mando. Aquí, aquí y aquí. Vidal puso 3 marcadores de bronce sobre el mapa. Mercedes nunca apartó los ojos de los dedos enguantados. Eso era ella, los ojos y las orejas de los conejos que ellos cazaban, tan callada e invisible como un ratón. Mercedes, se olvidó de respirar cuando el guante negro la tomó del hombro. Los ojos de Vidal la miraban con suspicacia. Él siempre sospecha, Mercedes, se dijo a sí misma, tratando de calmar su corazón acelerado. Página 16. A Vidal le gustaba ver cómo su mirada infundía el miedo en los rostros, pero ella estaba lo suficientemente acostumbrada a ese juego como para no delatarse. Solo un ratón, invisible, sería su fin si él llegase a creer que era una gata o una zorra. Dile al doctor Ferreiro que venga. Sí, señor. Agachó la cabeza para empequeñecerse. La mayoría de los hombres prefería que una mujer no fuera alta. Vidal no era la excepción. 3 puestos de mando. Y la comida y la medicina almacenadas en el molino. Eso sí que sería útil. Página 17. I.V. Una rosa en la montaña oscura. El doctor Ferreiro era un hombre bueno, un alma noble. Eso le resultó evidente a Ofelia en el momento en que entró a la habitación de su madre. Se puede detectar la bondad con la misma claridad con que se detecta la crueldad. Esparce luz y calor, y al doctor le sobraban ambos. Esto la ayudará a dormir, le dijo a su madre a la vez que agregaba un par de gotas color ámbar a un vaso de agua. La madre de Ofelia no discutió con él cuando le aconsejó que permaneciera algunos días en cama. Era una enorme cama de madera, con mucho espacio para Ofelia y su madre, quien no se había sentido bien desde que llegaron a aquel lugar miserable. Su frente estaba empapada en sudor y el sufrimiento dibujaba tenues líneas en su hermoso rostro. Ofelia estaba preocupada, pero le reconfortaba ver cómo las amorosas manos del médico preparaban el remedio. Solo 2 gotas, dijo, entregándole a Ofelia el pequeño frasco marrón para que lo cerrara. Verás cómo la ayuda. Su madre apenas podía beber el agua sin sentir náuseas. Debe tomárselo todo, dijo con dulzura el doctor Ferreiro. Muy bien. Su voz era cálida como las mantas de la cama y Ofelia se preguntaba por qué su madre no se había enamorado de un hombre como el doctor. Él le recordaba un poco a su difunto padre. Solo un poco. Ofelia acababa de sentarse en la cama, al lado de su madre, cuando Mercedes entró a la habitación. Él quiere que baje, le dijo al doctor Ferreiro. Él, nadie pronunciaba su nombre, Vidal. Sonaba como una piedra estrellándose contra una ventana, cada letra un pedazo de cristal roto. Capitán, así es como casi todos lo llamaban, pero Ofelia seguía pensando que Lobo le iba mucho mejor. No duden en llamarme, dijo el doctor a la madre de Ofelia mientras cerraba su botiquín. ¿De día o de noche? Usted o su joven enfermera, añadió, sonriéndole a Ofelia. Luego se fue con Mercedes, y Ofelia se quedó a solas con su madre por primera vez en esa vieja casa con olor a inviernos fríos y a tristeza de generaciones pasadas. Le gustaba estar a solas con ella.
Siempre lo había disfrutado, hasta que apareció el lobo. Su madre se acercó. Página 18, mi joven enfermera, puso la mano bajo el brazo de Ofelia con una sonrisa cansada pero auténtica. Cierra las puertas y apaga la luz, cariño. A pesar de estar al lado de su madre, a Ofelia le daba miedo dormir en esa habitación extraña. La obedeció, y al ir a echar el pestillo en la puerta se percató de que el doctor y Mercedes seguían en el rellano. No se dieron cuenta de que los observaba, y aunque no era su intención escuchar a escondidas, fue inevitable. Al final, de eso se trata la niñez, de escuchar los secretos de los adultos y aprender así a comprender su mundo. Y sobrevivirlo. Tiene que ayudarnos, doctor, susurraba Mercedes. Venga conmigo y véalo usted mismo. La herida no está sanando. La pierna está cada vez peor. Esto es todo lo que pude conseguir, dijo el doctor en voz baja, entregándole a Mercedes un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Lo siento. Mercedes tomó el paquete, pero la desesperación en su rostro asustó a Ofelia. Mercedes parecía muy fuerte, tanto como alguien capaz de protegerla en esa casa colmada de soledad y fantasmas del pasado. El capitán lo espera en su despacho. Mercedes enderezó la espalda y al bajar las escaleras no volteó a ver al doctor Ferreiro. Los pasos del médico eran pesados, como si se sintiera culpable de alejarse del rostro desesperado de Mercedes. Ofelia se quedó inmóvil. Secretos, abonan a la oscuridad del mundo, pero también te intrigan y hacen que quieras saber más. Ofelia seguía de pie en el marco de la puerta cuando Mercedes giró la cabeza. Sus ojos se abrieron con terror al ver a Ofelia, y rápidamente escondió el paquete bajo el chal, mientras los pies de Ofelia finalmente obedecían y la niña retrocedía para cerrar la puerta, deseando que Mercedes simplemente olvidara que la había visto. Ofelia, ven acá, gritó su madre desde la cama. Al menos el fuego alumbraba un poco la oscura habitación, la chimenea y dos velas parpadeantes en la repisa. Ofelia se metió a la cama y abrazó a su madre. Solo ellas dos, porque eso no había bastado. Pero su hermano ya daba pataditas en el vientre de su madre. ¿Y qué pasaría si era como su padre? Vete, pensó Ofelia. Déjanos solas. No te necesitamos. Mamá me tiene a mí y yo cuido de ella. Dios mío, Ofelia. Tus pies están helados, dijo su madre. Su cuerpo desprendía mucho calor. Quizá demasiado calor, pero al doctor no parecía preocuparle mucho la fiebre. A su alrededor el molino gemía y crujía. No los quería ahí. Quería al molinero de vuelta. O tal vez quería estar a solas con el bosque, que las raíces de los árboles rompieran sus paredes, que las hojas cubrieran su tejado hasta que sus vigas y sus rocas volvieran a fundirse con el bosque. ¿Tienes miedo?, musitó su madre. Un poco, susurró Ofelia. Página 19. Otro sollozo surgió de las viejas paredes y las vigas del techo se lamentaron como si alguien estuviera doblándolas. Ofelia abrazó a su madre con más fuerza. Esta le besó el cabello, tan negro como el suyo. No es nada, cariño. No es nada, solo el viento. Las noches son muy distintas aquí. En la ciudad oyes coches, el tranvía. Aquí las casas son mucho más viejas. Crujen. Así es, crujían. Esta vez ambas escucharon. Es como si las paredes hablaran, ¿no te parece?, dijo su madre, que no la había abrazado así desde que supo que estaba embarazada. Mañana te voy a dar una sorpresa. ¿Una sorpresa?, preguntó Ofelia mirando su pálido rostro. Sí, refugiada en ese abrazo, Ofelia se sintió a salvo por primera vez desde... ¿Desde cuándo? Desde que su padre murió. Desde que su madre conoció al lobo. ¿Un libro?, preguntó. Su padre solía darle libros. A veces incluso confeccionaba ropa a la medida para sus libros. Lino. Para proteger la encuadernación, Ofelia, le decía. Los encuadernan con tela muy barata hoy en día. Esta es mejor. Ofelia lo extrañaba muchísimo. A veces sentía que el corazón le sangraba y que el sangrado no pararía hasta volver verlo. Un libro, su madre rió con delicadeza. No, no es un libro. Es algo mucho mejor. Ofelia no quiso recordarle que para ella nada era mejor que un libro. Su madre no lo entendería, ella no se refugiaba en ellos ni dejaba que la transportaran a otros mundos. Ella solo veía este mundo, y solo a veces, pensaba Ofelia. Parte de la tristeza perpetua de su madre se debía a que estaba atada a este mundo. Los libros podrían haberle dicho tanto sobre este mundo y sobre lugares lejanos, sobre animales y plantas, sobre las estrellas. Podían ser puertas o ventanas, alas de papel para llevarla volando muy lejos. Quizá su madre había olvidado cómo volar, o quizá nunca había aprendido a hacerlo. Carmen había cerrado ya los ojos. Al menos cuando soñaba, veía más allá de este mundo, ¿no?, se preguntó Ofelia presionando su mejilla contra el pecho de su madre. Tan cerca, sus cuerpos fundiéndose en uno, tal como antes de que ella naciera. Ofelia podía escuchar el ritmo de su respiración, el ruido sordo de los latidos constantes de su corazón, como un metrónomo contra el hueso. ¿Por qué tenías que casarte?, susurró Ofelia. A medida que las palabras escapaban de sus labios, parte de ella deseaba que su madre ya estuviera dormida. Pero la respuesta no se hizo esperar. Estuve sola mucho tiempo, mi amor, dijo su madre, observando el techo agrietado y cubierto de telarañas. Página 20, pero yo estaba contigo, dijo Ofelia. No estaba sola. Yo siempre estuve contigo. Su madre permaneció inmóvil mirando al techo, y de pronto le pareció muy lejana. Cuando crezcas lo entenderás. Tampoco fue fácil para mí que tu padre, contuvo la respiración con brusquedad y presionó la mano sobre su vientre hinchado.
Tu hermano está moviéndose otra vez. La mano de su madre estaba ardiendo cuando Ofelia la envolvió con la suya. Sí, ella también podía sentir a su hermano. Y no, él no se iría. Quería salir. Cuéntale uno de tus cuentos, pidió casi sin aliento. Seguro que eso lo calmará. Ofelia dudó en compartir con él sus historias, pero finalmente se sentó. Debajo de las sábanas blancas, el cuerpo de su madre lucía como una montaña cubierta de nieve, con su hermano durmiendo en su cueva más recóndita. La niña reclinó la cabeza en el bulto, bajo la manta, y comenzó a acariciarla mientras su hermano se movía debajo de la piel de su madre. Hermano, musitó. Hermano mío, su madre aún no había elegido un nombre para él. Necesitaría uno pronto para hacerle frente a este mundo. Hace muchos, muchos años, en una tierra lejana y triste. Ofelia hablaba con voz suave y queda, pero estaba segura de que podía escucharla. Había una montaña gigantesca hecha de pedernal negro. Detrás del molino, en el bosque oscuro y callado como la noche, la criatura que Ofelia llamaba Hada extendió sus alas y siguió el sonido de la voz de la niña. Sus palabras formaban un camino de migajas de pan en medio de la noche. Y en lo más alto de esa montaña, prosiguió Ofelia, una rosa mágica florecía cada amanecer. La gente decía que quien la arrancara sería inmortal, pero nadie osaba siquiera acercarse porque sus espinas estaban cargadas de veneno. Oh, sí, hay muchas rosas como esa, pensó el hada mientras volaba hacia la ventana tras la cual la niña contaba su historia. Cuando logró al fin deslizarse al interior de la habitación, batiendo sus alas tan suavemente como hablaba Ofelia, las vio, la niña y la madre, abrazadas para hacer frente a la oscuridad de la noche. Pero la oscuridad dentro de la casa era mucho más aterradora, y la niña sabía que quien alimentaba esa tiniebla era el hombre que las había llevado hasta ahí. La gente hablaba de todo el dolor que las espinas de la rosa podían causar, le susurró Ofelia a su hermano aún no nacido. Se advertían unos a otros que quien escalara esa montaña moriría. Les resultaba sencillo temer al dolor y a las espinas, el miedo les hacía creer eso. Pero ninguno de ellos se atrevía siquiera a pensar que al final la rosa los premiaría con la vida eterna. No tenían esperanza, ninguna. Así que, página 21. La rosa se marchitaba noche tras noche, incapaz de recompensar a nadie con su regalo. El hada se sentó en el alféizar de la ventana a escuchar. Se alegró de que la niña supiera de las espinas, ya que tanto ella como su madre habían llegado a una montaña muy tenebrosa. El hombre que gobernaba esa montaña, oh, sí, ella sabía todo sobre él, estaba sentado abajo en su despacho, en el cuarto detrás de la rueda del molino, puliendo el reloj de bolsillo de su padre, otro padre muerto en otra guerra. Todos se olvidaron de la rosa y se perdió para siempre, dijo la niña, presionando la mejilla contra el vientre de su madre, en lo alto de aquella montaña helada y oscura, por siempre sola hasta el fin de los tiempos. Ofelia no lo sabía, pero estaba hablando del padre de su hermano. Página 22. Padres e hijos. Idal limpiaba el reloj de bolsillo de su padre cada noche, el único momento en que se quitaba los guantes. La habitación que había convertido en su despacho estaba justo detrás de la enorme rueda que antes molía el maíz del molinero. Sus radios gigantes cubrían la mayor parte de la pared trasera y a veces le daba la sensación de vivir dentro del reloj, lo cual le resultaba extrañamente reconfortante. Pulía la carcasa de plata bellamente grabada y retiraba el polvo de las ruedas dentadas con tanto esmero como si cuidara de un ser vivo. A veces nuestros objetos queridos revelan más sobre quiénes somos que las personas que amamos. La carátula de vidrio del reloj se había resquebrajado en la mano del padre de Vidal justo en el momento de su muerte, algo que su hijo tomó como prueba de que solo sobrevive a la muerte aquello que mantenemos limpio y en perfecto orden. Su padre fue un héroe. Vidal creció con esa certeza y en torno a ella construyó todo su universo. Un hombre de verdad. Y ese pensamiento le traía casi siempre a la mente un recuerdo, el día que fue con su padre a visitar los acantilados de Villanueva. El escarpado paisaje marino en el horizonte, las rocas puntiagudas a sus pies, una caída de 30 metros. Su padre lo guió hasta el borde con gentileza y lo sujetó con fuerza. Lo retuvo cuando retrocedió, y lo obligó a mirar al abismo. ¿Sientes ese miedo?, preguntó su padre. No lo olvides nunca. Eso es lo que debes sentir cada vez que te sientas débil, cuando intentes olvidar que sirves a tu patria y tu condición, cuando te enfrentes a la muerte o al honor. Si traicionas a tu país, a tu nombre o a tu herencia, será como si hubieras dado un paso al frente hacia la caída. El abismo es invisible a tus ojos, pero no por ello es menos real. Nunca lo olvides, hijo mío. Un golpeteo en la puerta desplazó el pasado cediendo lugar al presente. El golpeteo era tan débil que delataba a quien pedía permiso para entrar. Vidal frunció el ceño. Odiaba cualquier cosa que interrumpiera su ritual nocturno. Pase, dijo sin dejar de prestar atención a la reluciente maquinaria del reloj. Capitán, los pasos del doctor Ferreiro eran tan delicados y cautelosos como su voz. Se detuvo a poca distancia del escritorio. ¿Cómo está ella?, preguntó Vidal. Los engranajes del reloj de bolsillo retomaron su ritmo perfecto, confirmando una vez más que no había nada capaz de vencer el orden. La inmortalidad era pulcra y... Página 23 precisa. Desde luego, no necesitaba un corazón. El corazón perdía su ritmo fácilmente y al final se detenía sin importar con cuánto esmero se cuidara. Está muy débil, dijo el doctor Ferreiro. Sí, delicado. Eso era el buen doctor. Delicadas ropas, delicada voz, delicados ojos.
Vidal estaba seguro de que sería tan fácil de quebrar como el pescuezo de un conejo. Descansará tanto como lo necesite, dijo.